Muy bien. Entonces, pensamos así el estudio de las integrales, ¿ya? Primero, vamos a recordar que hasta el momento lo que hemos visto es que dada una función, ¿cierto? Nosotros la podemos derivar. ¿De acuerdo? Aquí está la función y aquí está la derivada de la función. Esta es la derivada, la que está dentro del círculo. ¿Ya? Entonces aquí está la función y aquí le estoy dando la orden de derivar. Le digo, ¿sabe qué? Derive la función. Aquí le estoy dando la orden y aquí está la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir ahora que si tengo una derivada, una función derivada, tengo una derivada, yo voy a ir a buscar la función original. ¿Ya? Entonces, a la función original, es decir, encontrar este resultado, le vamos a llamar antiderivada. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante nos van a dar solo derivadas de funciones y nosotros vamos a tener que encontrar la función original. Entonces, a encontrar la función original se le llama antiderivada o encontrar la primitiva. Hallar la función original se le llama antiderivada. Se le llama antiderivada o también integral. Se le llama antiderivada o primitiva o integral. ¿Ya? Entonces, eso es el proceso de integración. Dado una derivada, una función derivada, nosotros vamos a encontrar la primitiva. De esta manera, una definición un poco más formal sería, si dice que f mayúscula es una antiderivada o primitiva de f minúscula en un intervalo y si f' mayúscula es igual a f de x para todo x en el intervalo. Es decir, fíjense bien, la función derivada es igual a la función de estudio. Es decir, nos van a dar la derivada y nosotros la vamos a concebir como que fuese una función común y corriente, a la cual hay que encontrarle una primitiva. Entonces, nótese que f es una antiderivada de f minúscula, en vez de la antiderivada de f. Para entender por qué, observar que ocurre lo siguiente. Mire bien, aquí es súper interesante. Cuando dice f sub 1 de x, dice x cubo, ¿verdad? Bueno, luego f sub 2 dice x cubo menos 5. Y luego f de 3 dice x cubo más 97. Pero ¿qué ocurre si yo derivo todas las funciones? Por ejemplo, voy a derivar la primera. Ayúdenme a derivar la primera función. Ya, derivemos x cubo. ¿Cuánto me da la derivada de x cubo? 3x elevado a 2. Perfecto, me da ¿Cuál? 3x elevado a 2. Perfecto, excelente, muy bien. Miren ahora, voy a derivar a f2 de x. ¿Ya qué pasa si lo derivo? F' de 2 x. Ya, derivemos. X cubo menos 5. ¿Cómo sería la derivada? 3x elevado a 2. Más 0, ¿verdad? Perfecto. Y si Sí, derivo a f de f sub 3 de x, ¿cómo quedaría? 3x al igual. cuadrado. Oiga, entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo pueden ser tres funciones diferentes, pero todas dar la misma derivada? Eso es un punto muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que las tres funciones, es decir, fíjense bien, f1, la función f2
y la función f3 son antiderivadas de 3x al cuadrado. Entonces viene la pregunta ahora, o sea, si usted me da 3x cuadrado, yo podría responder cualquiera de las tres. Y la verdad es que, aunque se ven diferentes, yo tendría que decirles que en realidad estas tres funciones, f1, f2 y f3, pertenecen a una familia de funciones, ¿ya? Entonces fíjense bien, x cubo en el primer caso sería x cubo más 0, x cubo menos 5 y x cubo más 97. Y tanto el 0 que estaba implícito, el 5 que se resta o el 97 que se suma, esos valores son una constante. Todos son Constante. claro, todos son constantes, son un número que se suma o se resta a x cubo. Entonces, en realidad, las tres funciones pertenecen a una familia de funciones que se llaman x cubo más c, x cubo más una constante. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que las tres sí son respuestas en la medida en que asumimos que el valor que se le suma o resta a la expresión algebraica es una constante y puede ser reemplazada por una letra que representa una constante. Ahora vendría la pregunta, ¿y cómo se vería eso en el plano cartesiano, profesor? Porque si yo tuviese que dibujar las tres funciones f1, f2 y f3, todas se verían de manera diferente, ¿verdad? Todas se verían diferentes, ¿o no? ¿Y a qué les parece que hagamos una gráfica y podamos comprobar cómo se verían? ¿Les parece? Entonces voy a dejar de compartir y voy a ir a nuestra página para graficar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Fuplot. ¿Se acuerdan o no? Voy a cargar la página para que podamos ver entonces cómo se verían esas tres funciones. Un poco lento el internet hoy día, ¿ya? Ahora les voy a compartir la pantalla para que podamos ver nuestras funciones. Aquí vemos la graficadora. Decíamos que la primera gráfica era x cubo, ¿se acuerdan? La segunda función decía que era x cubo menos 2. Vamos a cambiar el color, le vamos a poner un color rojo. ¿Ya? Luego teníamos otra función que decía x cubo más 92. Y le vamos a cambiar el color para que la podamos diferenciar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, bueno, un poquito difícil de ver, pero aquí las dos primeras se puede ver bien entre la función roja y la negra. ¿Qué pasa entre la función roja y la función negra? ¿Qué ocurre con ellas? Y luego con la función que está en azul, fíjense bien, tienen la misma forma, es decir, de otra manera. Quiero que se, quiero que se fijen bien en esto. Miren, si yo le digo f cubo menos 1, f cubo menos 2, ya. Luego digo, añadir función, miren bien, f cubo más 1. Y le voy a cambiar de color, obviamente, para que se vea diferente. Un color verde. Y después le añado otra función más, por ejemplo, f cubo más 2. Y le voy a cambiar el color también para que se vea diferente. Miren lo que ocurre dentro del plano cartesiano. ¿Qué ocurre con las funciones?
¿Qué podríamos decir que ocurre con ella? ¿Cuál es la que pasa por el origen? ¿Qué color tiene la función que pasa por el origen? Negro. Correcto. La función negrita, esta que se le suma 0. Pero mira aquí, podemos decir que esta es una familia de curvas que se les va a llamar isoclinas. ¿Ya? Isoclinas es una familia de curvas. Y lo que está mostrando es que si si le resto 1, fíjense bien que se va a desplazar hacia el valor de la resta, o sea, hacia el valor negativo en su intersección con el eje de la y. Si pasaba por el origen, ahora pasa por el -1 y luego pasa por el -2, tal como está expresada en la gráfica, o sea, en la expresión algebraica y después se representa en la gráfica. Y si le sumo 1, si se da cuenta, esta función negrita empieza a subir. Si le sumo 2, entonces pasa y se intersecta por el valor 2. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir que en realidad la inclinación o la forma que tienen estas rectas, ¿cierto? Es la misma inclinación, solamente que se desplazan en el plano. Entonces pertenecen a la misma familia. Por consecuencia, por consecuencia, por consecuencia. Espérenme un segundo. A ver, espérenme un segundo. Por consecuencia. Aquí estoy. ¿Se ve la presentación ahora o no? ¿Se ve? Sí. Ya. No, a mí no, yo no lo veo. Ahí sí. Ahí se ve, ya. F1, F2 y F3 pertenecen a la misma familia, que sería esta que acabo de mostrar aquí, que dice que es F cubo, o sea, F de X igual a X cubo más C. Esta es la familia. Y va a tomar la forma con el 0, con el -5 o con el +97, que lo único que va a hacer es desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la intersección del eje de las Y. Por lo tanto, teniendo yo una derivada, su antiderivada puede tomar diferentes formas. ¿De acuerdo? El cálculo de esta antiderivada se le llama entonces integral. ¿Ya? De otra manera, si f es una antiderivada de f mayúscula es una antiderivada de f en un intervalo i, entonces g es una antiderivada de f en un intervalo i, si y solo si g es de la siguiente forma. G de x, fíjese bien, toma la forma de la función primitiva más una constante. ¿De acuerdo? Era lo que habíamos visto recién. Entonces decíamos que en este caso la función x cubo le sumábamos o le restábamos, ¿qué cosa? Una Constante. Correcto. Entonces, fíjese bien, cuando la vimos representada en el plano cartesiano, ¿qué nos dimos cuenta? Que en realidad esta es la primitiva, f mayúscula de x, y se repite todas las veces. Pero ¿qué es lo que cambia? La constante, La constante. que puede tomar cualquier forma, por un valor positivo o un valor negativo. Entonces, vamos a decir que cuando vamos a resolver entonces una integral, va a ocurrir lo siguiente. Mire bien, vamos a utilizar un símbolo nuevo. Este simbolito, este que está aquí, ese símbolo, que es como una S pero alargada, ese símbolo se va a llamar integral. ¿Qué cosa es lo que puedo integrar siempre? Una derivada. Entonces aquí está la derivada, la variable integral. ¿De acuerdo a esto que vamos a derivar? Que sería f de x dx. Si tiene el dx, eso significa que es una derivada. Lo único que puedo derivar es una, o sea, lo único que puedo integrar es una derivada.
Por consecuencia, cuando yo resuelva la integral, ¿qué es lo que va a aparecer? Una función, La función. correcto, la función original, o le llamamos la función primitiva, o sea, la que fue derivada. Voy a poner entre paréntesis la función original. ¿Ya? Y como no sé específicamente cuál de todas las funciones que pertenecen a la familia, que son infinitas porque están en el plano y van a estar hacia arriba en el eje de la y sobre el cero o hacia abajo en el eje de la y, entonces, como no sé cuál de todas es, le tengo que sumar una constante. Y C sería la constante que me permite identificar más adelante a cuál familia pertenece. Constante que indica, ¿qué cosa indica? Dónde se intersecta la función en el eje de la y. Intersección en el eje de la y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, en síntesis, que voy a tener la integral, esto es lo que me van a poner en el problema, y yo voy a tener que llegar a este resultado estudiando algún álgebra nuevo, y este álgebra se va a llamar álgebra de integración. Álgebra de integración o álgebra de integrales, ¿de acuerdo? Entonces, la operación para determinar todas las soluciones de una ecuación, de esta ecuación, se denomina antiderivada o integración indefinida. Se denota mediante el símbolo de la S y la solución general se denota mediante, y esto que voy a marcar ahora sería la solución. Esto que estoy marcando en azul es la solución. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar una serie de formas algebraicas que nos permitan poder encontrar ese resultado. Ahora la pregunta sería, profesor, ¿y por qué nos interesa entender? Esta es la pregunta, ¿por qué nos interesa conocer la solución de una derivada? ¿Por qué nos gustaría conocer la función original? Esa sería la pregunta, ¿no les parece? Bueno, la cosa técnica es que en realidad nosotros vamos a ocupar o en ingeniería o en ciencias, física, ¿de acuerdo? O en ciencias de la ingeniería o en recursos humanos o en ingeniería industrial también orientado hacia las curvas de aprendizaje. Resulta que van a aparecer muchos modelos expresados en forma de una, tal como está aquí, de una ecuación diferencial, que no es ni más ni menos, mire bien acá, una derivada. Mire aquí, es lo mismo. ¿Se da cuenta o no? Solo que el de x pasó hacia la derecha de la igualdad. ¿Se da cuenta que el de x está en el denominador? Y al pasar a la derecha ya no es una derivada, sino que se transforma en una ecuación diferencial. Entonces, de derivada a ecuación diferencial es un paso nada más. Y la ecuación diferencial, por lo general, es la que nos muestra entonces la representación en el plano de los datos obtenidos al modelar o recoger o estudiar un fenómeno, y lo que los datos nos revelan eh, es el modelo algebraico que los representa y que por lo tanto al tenerlo nos permite poder controlar, proyectar y evaluar el modelo. ¿Ya? Preguntas. Pregúntenme aquí, porque aquí tiene que quedar claro los conceptos. ¿Hay alguna duda de lo que acabo de decir? ¿No hay dudas? No por ¿O el hay? momento. Por el momento no.
¿ya? Y ustedes quieren llegar directo a los cálculos, sí me imagino. ¿Ya? Entonces, este es el problema. Recuerden, lo que está en amarillo es el problema y esto que está en azul es la solución, ¿de acuerdo? Reglas básicas de la integración. Primero, hay que entender que la integración es la función inversa de la derivada. Es decir, esto sería como en aritmética, por ejemplo, las operaciones inversas. Si yo digo suma, ¿cuál es la operación inversa de la suma? Restar. Operación y su inversa. Perfecto, la resta, ¿verdad? Y si yo digo multiplicar, ¿cuál es la función inversa multiplicar? Dividir. Perfecto. Y si yo digo derivada, ¿cuál es la función inversa de la derivada? La integral. ¿Lo ven? Esa es la primera regla. La segunda regla es que por la naturaleza de la escritura, fíjese bien, dentro del paréntesis de corchete está la integral. Y yo estoy calculando la integral de una derivada. Y por lo tanto la integral y la derivada tienden a cancelarse. Y si se cancelan las dos, ¿quién queda fuera? La función original. ¿De acuerdo? Entonces, la función original. Original. Eso es importante. Ya. Hasta ahí era esta presentación, es cortita. Muy bien. ¿Qué les parece que vamos ahora a revisar el álgebra fundamental? ¿Les parece? Ahora presten atención y tomen su cuaderno para que noten el apunte o en apunte las siguientes operaciones. Ya. Vamos entonces. Miren la primera fórmula. ¿Se logra ver? ¿Se ven las fórmulas o no? Sí. Ya. Miren ahora, la primera regla dice la integral de cero, la integral de cero es una constante. ¿Ya? Entonces yo digo integral de dx es igual a ¿qué cosa? A c. A cero. No, a c. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Si yo digo integral de dz, ¿cuál va a ser la respuesta? C, una constante. Si digo integral de dj, ¿cuál va a ser la respuesta? Una Cero. constante. Porque entre la integral y la constante debería ir un cero. Mira ahora, mira ahora. Dice integral de k de x va a ser igual a k por x más c. K por x más c. Mira ahora. Integral de 1 de x es igual a x más c. Integral de 1 de z va a ser igual a ¿qué cosa? Por ejemplo, de z va a ser igual a la misma variable. ¿Qué variable es la que está aquí adentro en la derivada? Z más c. Entonces esta fórmula lo que me dice es esto. Si tengo una integral y tengo una constante por dx, va a ser igual la constante fuera de la integral. Mire bien, la constante queda fuera de la integral, multiplica la integral, y ahora digo derivada de dx, x más c.
¿Ok? Ya, ¿cómo sería eso? De nuevo. Integral, por ejemplo, de 3 de x. ¿Ya? ¿Cómo quedaría eso? 3x más c. Integral de 5 de x sería igual a ¿qué cosa? A 5x A más c. 5x más c. Correcto, súper. Perfecto. Y si yo digo integral de menos 5 de x, ¿cómo quedaría? De igual forma. De igual forma, ¿cómo? Menos 5x más c. Correcto. Y si yo digo la integral de 1/2 de x, Sería medio x más c. correcto, medio x más c. Y esto puede tomar otra forma. Miren, un, No. me- un medio de x puede ser escrito de esta forma, de x medios. Entonces dice integral de dx medios, entonces yo aquí tengo que darme cuenta que esta integral en realidad es un medio que se está multiplicando por el dx. ¿Lo ve? Las fracciones siempre se pueden separar del dx para poder resolver el dx. ¿Ya? Ya. Esta es la segunda regla de la integración. Cópiala, por favor, yo espero. Entonces aquí ocurre lo mismo, que hay que aprenderse una serie de reglas. Son muchas, de hecho, por ejemplo, nosotros vamos a ver algunas que van a ser las que nos van a interesar y las vamos a ver aplicada a un caso de curva de aprendizaje. Pero en realidad podríamos decir que prácticamente todas las ciencias ocupan los modelos de integración y que matemáticamente es bastante más complejo. Ya existen muchos métodos y dependiendo dependiendo de la forma algebraica, entonces hay una fórmula específica. Se dice que para poder resolver integrales de manera directa necesitamos por lo menos conocer 19 fórmulas de memoria, ¿ya? Eh, y, eh, y por lo menos 5 métodos basales, que serían como integración por sustitución, simple, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, eh, método directo, y tengo que decir además que hay integrales tan complejas que después se inventaron otras matemáticas que simplificaban los métodos de integración. ¿De acuerdo? ¿Ya? Las integrales las ocupamos para resolver ecuaciones diferenciales, pero las ecuaciones eran tan difíciles que después se inventó otra matemática que lo hacía más simple. ¿Ya? Ya. Miren ahora. Esta regla dice que cuando tengo dos funciones que se están sumando o se están restando, dos funciones que se restan o se suman y que se tienen que integrar, dice que el resultado va a ser igual a la suma o resta de la integración de cada una de las funciones. Como que las tengo que separar, ¿de acuerdo? Cuando es muy compleja la integral, entonces las separo para poder resolverlas por separado, ¿de acuerdo? Profesor, quedé en dos funciones que se restan o suman y que se tienen que integrar. Sí, Después, ¿qué entonces, dijo? después, entonces, el resultado es la suma o resta de las funciones por separado. Ya, les voy a mostrar un ejemplo. Mira, dice integral de 4 más 2x, y todo eso, mira, está encerrado en un dx. Entonces aquí yo tengo que observar que tengo ¿cuántas funciones? Tengo dos. Tengo el número 4 como una función constante
Y después tengo al 2x como una función de tipo lineal. Entonces, técnicamente para resolver esto, lo que yo hago es separar ambas funciones. Entonces digo 4 y ese de x se multiplica por el 4 de x, más integral, y ese 2x se multiplica por el de x, 2x de x. Y ahora resuelvo la primera integral, es decir, esta, y hago su respuesta, más, tomo la segunda integral, y hago la respuesta de ella también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces las separo y las resuelvo por separado. Y así llego al resultado. Y la pregunta es, ¿y cuántas funciones pueden estar operándose? Bueno, todas las que sean. Porque aquí aparecen solamente 2 de ejemplo, pero si aparecen más de 2, obviamente que hago la misma acción de separarlas. ¿Ya? Esta fórmula de memoria, esta es como la más usada, ¿de acuerdo? Dentro de lo que se llama el método directo. Fíjese bien, por favor. Dice que es la integral de una potencia. Mira, de un x elevado a un n. Entonces, esa integral, le voy a poner un ejemplo. Dice integral de x elevado a 2 de x. Ya, ¿cómo se resuelve esa integral? Mire, por favor, aquí está la solución. Ya, ¿qué hacíamos cuando derivábamos una función en el exponente? Por ejemplo, si tenía x cubo, Se le restaba 1. correcto, ¿verdad? El 3 pasaba adelante y en el exponente le restaba 1. Eso era la derivada. En la derivada se resta, pero si la integral es lo opuesto a la derivada, ¿qué tendría que hacer entonces ahora? En vez de restar, ¿qué debería Se hacer? suma. Correcto, y por eso en el Suma. exponente aquí se suma, ¿lo ve? Entonces el resultado sería x cubo, y ese valor del exponente se anota en el denominador, x cubo más c. Entonces, si antes restaba, ahora tengo que sumar. Y ahí está aplicada la fórmula. A ver, de nuevo. Digo x cubo de x. ¿Cómo quedaría la integral de x cubo de x? X elevado a 4 A la cuarta. sobre 4 más c. Perfecto. Vamos, esto de memoria. X elevado a 5 de x, ¿cómo quedaría? X elevado a X 6. 6 partido por 5. Partido por 6. Partido por Ah, ¿por qué por 6. 6? Ah, ya. Se copia el mismo valor del exponente y se deja en el denominador. ¿Ya? El mismo valor. Bueno, pero ¿y qué pasaría si ahora decimos x elevado a menos 3 de x? Quedaría X menos 2. Correcto. Sobre menos 2 más c. Menos 2. Correcto. Y si digo x elevado a menos 7, X Quedaría elevado a menos 6. correcto. Menos 6 sobre, menos 6. Menos eh, 6. perfecto, más c. Excepto, y aquí hay una condición, excepto cuando n vale menos 1. Esta es la excepción. Excepto. No se puede aplicar esta fórmula cuando el exponente es igual a menos 1. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Yo les voy a mostrar acá arriba. Aquí arriba les voy a mostrar la excepción. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar la excepción. Y dice que si tengo la integral de x elevado a menos 1 de x,
¿Qué ocurriría si yo aplico la misma fórmula? Me quedaría x elevado a Quedarían ¿cuánto? 0 Claro, y 0 partido, y un número a partido en 0. 0 no tiene solución, pues entonces aquí no se aplica esa respuesta. Esto no funciona cuando ocurre esta excepción. Entonces ahora la pregunta es, ¿y profesor, qué se anota? ¿Qué se anota? Logaritmo natural de x más c. Ya, esa es la respuesta. Como es una Profe, excepción, no lo borro, déjeme anotar, por no lo favor. borro. Como es una excepción, entonces me la aprendo de memoria. Por favor, copien los ejercicios, yo los espero. ¿Ya? Así como nos aprendimos las reglas de la derivada, bueno, ahora uno se aprende las reglas de la integración. Vamos a estudiar las que nos van a servir, por lo general en el área de negocios, no ocupamos funciones que sean de tipo trigonométricas, ¿ya? Entonces las trigonométricas no nos interesan, sí nos interesan las polinomiales y nos interesan también las exponenciales, considerando que el uso de la función exponencial está mayormente vinculada al estudio de los negocios vinculados a tasas de interés, crédito y toda una línea que es muy interesante, ya que se va a llamar ingeniería económica. ¿Ok? Vamos a seguir practicando, ¿ah? Así que esta es la primera presentación de estas reglas, ¿ya? Ya. Bueno, aquí vendrían después a aparecer alguna, alguna dificultad, podríamos decir, por ejemplo, cuando se denotan en forma de raíces, ¿ya? Bueno, después vienen las trigonométricas, pero quiero recordar esta forma, espérenme un segundo, esta forma, eh, duplicar, ah, me quiero llevar la fórmula, esa fórmula, copiar, la voy a llevar acá. ¿Y qué pasaría si esto toma una forma de... ¿Terminan de copiarlo? ¿Están copiando Me todavía? falta la excepción, profesor. Ya, yo espero. Entonces, ¿qué pasaría si esto toma una forma de raíz? Ya que eso es como la mayor complejidad cuando tengo que operar con las raíces. ¿Y qué pasa si esto además adelante tiene una constante? Entonces vamos a practicar eso un poquito, nos vamos a ir al break y luego vamos a pasar a la presentación número 3, donde profundizamos esta práctica operatoria, ¿ya? Y hacemos el primer set de ejercicios. ¿Ya? ¿Ok? Pasamos entonces a revisar la siguiente secuencia. Miren, así aparece este ejercicio integral, por ejemplo, de la raíz cúbica de x a la cuarta de x. ¿Qué deberíamos hacer con la raíz? Eliminarla. Correcto, y la transformamos en un Ponente. correcto, lo transformamos en un exponente y ahora integramos. Pues entonces vamos a decir ahora que en vez de restar, tenemos que sumar y sumamos el valor del denominador. Fíjese bien, va a quedar x elevado a 7 tercios y este mismo valor tengo que dejarlo en el denominador. 7 tercios de x. Pero este denominador se ve feo así, pues, se ve feo que haya una fracción en el denominador. Entonces, por una propiedad algebraica, toda estructura fraccionaria que quede en el denominador
se invierte el orden para que quede expresada como una sola fracción. Perdón, más C. ¿Ok? Más C. ¿Ya? Entonces, el 7/3 lo doy vuelta y lo dejo como 3/7. Eso por una propiedad de las fracciones. Vuelvo a hacer otro ejercicio. Integral de 5, o sea, raíz quinta de x cuadrado de x. Ya, ¿cómo lo resolvemos? Transformamos la raíz en... Exponente. O sea, sería Perfecto. x elevado a 5 medios. No, No lo damos vuelta, ¿cierto? dos Sí. Ya. quintos, 2/5. No, no lo damos vuelta. El índice de la raíz se transforma en nuestro denominador. Y ahora vamos a integrarlo. Entonces decimos que x está elevado ¿a cuánto? Y se le A suma... 2/5. Ah, no, pues lo O voy a sea, integrar. a 7/5. A 7/5 y ese 7/5 Ajá. lo doy vuelta. Más C. Y ahí está Por resuelto. 7. Y Oh, ahí está resuelto nuestro ejercicio. 7/5. ¿Ok? Uno más. Integrar de raíz décima de x cubo o de x elevado a 13 de x igual. Integral de x elevado a Ve- 13 décimos de x y luego lo integramos. 23 décimos, 10 sobre 23 más c. Y ahí estaríamos listos con este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Lo puedo copiar? Sí, 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 yo espero. Ya, hacemos la práctica ahora y lo terminamos de aprender, ¿ya? Si el exponente es negativo, obviamente que al sumar, bueno, se va a hacer la operación contraria, ¿verdad? Se va a restar. Estamos esperando que terminen de copiar, por favor. Ya. Muy bien, muy bien. Vamos a revisar entonces el taller número 3 o la presentación número 3 de este inicio del curso de integral y la voy a buscar. Espérenme un poco. Ujú. Voy a buscar la presentación número, a ver, 01, debería ser la presentación número 2. ¿Ya? Y aquí vamos a revisar algunos ejemplos y vamos a iniciar nuestra práctica para resolver nuestro primer set de ejercicios. Son alrededor de 20 ejercicios que tenemos que resolver para poder decir que ya podemos resolver funciones de tipo algebraica
elemental. ¿Ya? Entonces, estamos aquí ahora. ¿Pudieron terminar de completar, de copiar? ¿Sí? Les mando una foto con Karen. Sí, profe, ya terminé. Ah, ya, perfecto. Vamos entonces con la siguiente presentación. Entonces ahora me toca la presentación número 2. Aquí estamos. Ya, miren ahora. Dice aplicación de las reglas básicas de integración. Describir la antiderivada primitiva de 3x. Entonces, fíjense bien. Aquí está el problema. Profe, no se ve. Ah, no se ve. Ya, Sí, no está disculpen. avanzando. Estábamos en el ejercicio anterior. Ah, ya. ¿Y ahora se ve? Ahora sí. Ya, ¿Sí? perfecto. Súper. Entonces, miren, el ejercicio está resuelto. Ya, entonces lo vamos a analizar. ¿Ya? Aquí está la secuencia de pasos. ¿Ya? Y aquí está el problema. Miren, este es el problema. Dice, calcule la integral. La integral de 3x de x. Sí. Aló, ¿está ahí? Ah, Espérenme un segundo para dejar en silencio. Recuerden mantenerse en silencio, por favor. Ya, entonces dice que el 3 sale de la integral y queda integral de x. De x. Entonces le sumamos 1 al exponente, queda 2. Ese 2 se coloca en el denominador y el 3 que está afuera multiplica el x cuadrado. Y la solución es 3x, 3 medio x cuadrado más c. Entonces, regla de la constante, se aplica la regla de la potencia y luego se simplifica. Y ahí estaría resuelta la integral. Si se dan cuenta, va paso a paso, ¿ya? Saca la constante y luego integra el factor de la potencia, ¿ya? Cuando se evalúan integrales indefinidas, una aplicación estricta de la regla básica de integración tiende a producir complicadas constantes de integración. En el caso del ejemplo 2, o en el caso anterior, aquí la pregunta era, profesor, este 3 que está afuera, solo multiplica el x cuadrado. Y la respuesta es no, también multiplica ¿a quién? A la letra C, tal como se ve acá en la imagen. El 3 que está fuera de la integral, después que yo resolví la integral, fíjese que el 3 sigue estando afuera. Entonces, cuando yo resolví la integral, quedó esta respuesta, en espera de ese 3 de multiplicarse con todo lo que estaba en la respuesta. O sea, primero con el x cuadrado, medios, y luego multiplicarse con el c. Y entonces, aquí me quedó la respuesta, pero ¿qué pasó con ese 3c si en realidad en el ejercicio solo aparece c? Entonces, en realidad, lo que ocurre es que cuando yo asumo que la letra c es una, ¿qué cosa? Constante. ¿Se acuerdan que era la constante que me indicaba en qué punto del eje de la y se intersectaba la función? Bueno, una constante multiplicada por otra constante, el 3 es una constante, ¿qué cree que da la multiplicación de dos constantes? Cuando se multiplican dos constantes, ¿qué da por resultado? Una, cero. no, la multiplicación de dos Otra constantes. constante. Correcto. Entonces la dejamos de manera expresada como una tercera constante. Cuando yo las multiplico, me da una constante. Y por eso lo dejamos expresado solo como la letra C. Y no nos preocupamos de ese valor. Después, más adelante, cuando encontremos nos den una familia de isoclinas y nos pidan encontrar la única función que es respuesta para el modelo, entonces ahí vamos a buscar cuánto vale esa constante. Pero eso en un caso problemático posterior. Pero, ¿Ya? profe, Ujú. pero si uno la dejara como 3C, igual está bien. Eh, no, porque le faltaría un paso. Estaría incompleto. 3C es Ya. C. Falta el paso que sería multiplicar las dos constantes, ¿de acuerdo?
Entonces, finalmente no nos preocupamos de este proceso de distribución de la constante, solo lo multiplicamos con las variables y a la letra C al final siempre solo la dejamos como C, ¿ya? Como que nos ahorramos ese paso de multiplicar la constante que está afuera por la letra C. Siempre decimos que al resolver la integral, siempre debe ir una letra C. La mayoría de las veces los estudiantes de cálculo, bueno, hacen espectaculares desarrollos del álgebra, pero adivinen qué les falta. La mayoría de las veces, anotar la constante C. Y ahí el ejercicio está malo. ¿Ya? Y a veces se equivocan en eso nomás. Ya. Mira aquí. Sé que me dan las siguientes integrales. Ya la tercera no la voy a considerar porque es trigonométrica, pero las dos primeras sí me interesan. Dice 1 partido entre x cubo de x. El x cubo que está en el denominador debe pasar al numerador, cambiando su signo de positivo a negativo. Y luego que lo reescribí, ahora lo integro. ¿De acuerdo? Ahora dice que luego se simplifica. ¿Qué quiere decir? Que los exponentes en las variables no pueden ser negativos. Entonces, el negativo me indica que tiene que cambiar de posición de numerador a denominador. Y aquí la respuesta estaría completa. Los exponentes nunca pueden ser negativos. Miren ahora. En el caso de la integral de la raíz x de x, el ejercicio que hacíamos delante, lo traducimos o reescribimos como una potencia y luego lo integramos. ¿Se da cuenta? Y ese mismo exponente es el que se queda en el denominador. Y luego lo simplificamos u ordenamos y el 3/2 del denominador se transforma en un 2/3. Y ahí está la respuesta. ¿Lo ven? Y uno dice que esta es la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Dudas? Vámonos al break, ¿les parece? Y a la vuelta desarrollamos nuestra primera guía. ¿Ok? Jóvenes, Ok, profe. 15 minutos. Volvemos a las 19:30, ¿ya? Tómense un café, Ya, por profe. favor. Profe, Ya, ¿le puedo profe. hacer una consulta antes? Gracias. Espérenme un segundo. Profe, Y entonces tenemos aquí nuestro taller. Sí, nuestro taller. Ya, sí, aquí estábamos trabajando. Y miren ahora. Miren ahora, para que nosotros hagamos de ahí nuestra práctica. Ya, cuando tengo adelante del de x un 1, entonces x más c. Y fíjense bien, cuando tengo el x más 2, se separan dos integrales. Una que contenga el x y luego una que contenga al 2. Y luego lo resolvemos. Entonces miren lo interesante acá. Por favor, miren adelante. Dice que cuando resuelvo la integral de x, queda x cuadrado en medio más una c, una constante de la primera integral. Luego, cuando resuelvo la integral de 2 de x, dice que la integral de 2 de x va a ser x por 2 o 2x más una segunda constante. Pero ¿qué pasa con la regla de la suma de constantes? Si tengo dos constantes que se están sumando, ¿qué me van a dar por resultado? Una. Constante. Correcto. Entonces solo se deja una constante. ¿Lo ven? Entonces opero y solo dejo una constante. Miren ahora en el tercer ejercicio, en donde aparecen tres funciones. ¿Se dan cuenta? Entonces se van a resolver una a la vez. Entonces, dice 3x a la cuarta, integral de 3x a la cuarta va a ser igual al 3 que va a permanecer afuera, y x a la cuarta, su integral es x a la quinta quintos. Miren bien, con la segunda pasa lo mismo. La integral de x cuadrado, x cubo tercios.
Y con el tercero pasa exactamente lo mismo. Dice más x y la integral de x es x cuadrado medios. Y aquí están la suma de todas las constantes, de la primera, de la segunda y de la tercera. Y ahí aparece nuestra respuesta final. ¿Ya? Profe, Ujú. profe, perdón. Sí, ¿A qué se refiere con la segunda línea? ¿La solución puede omitirse? ¿Es cuando se separa? claro. Puedo omitir la segunda línea, que es esta que está aquí. Esta sería mi segunda línea Ya. cuando la separo. Cuando la integral es muy compleja y me conviene separarlas para poder resolverla de alguna manera por sección, lo hago. De otra manera, cuando son de esta forma polinomial, voy resolviendo uno a una, ¿lo ve? Y me salto, esta cosa de segmentarla por parte, por varias integrales, ¿ya? A eso se refiere. Perfecto. ¿Ya? Ya, pero Y los en el caso estudiantes, de la letra B, perdón, y en el caso de la letra B, ¿también la podríamos haber saltado? sí, podríamos haberla saltado, pero la idea era que aquí se mostrara aplicando la propiedad de las integrales y en la siguiente línea demostrando que se podría haber omitido. Entonces, de aquí en adelante Ya, pero se puede saltar igual. podemos omitirla de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Excepto que la integración sea muy compleja y ahí nosotros necesitaríamos poder separarla. A veces el método de integración por parte o el método de la solución de la multiplicación de funciones ya requiere que yo después despeje en dos o más integrales y ahí sí o sí tengo que dejarlas separadas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos con el siguiente ejercicio. Miren ahora. Este ejercicio lo que me muestra es que está de la forma a más b la fracción. A más b partido en c. En donde esto sería lo mismo que decir la siguiente fracción. Fracción de la suma de fracciones de igual denominador. ¿Lo ven? Esta regla es la que está ocurriendo aquí. La raíz de x es el común denominador de x más 1. Por lo tanto, si lo puedo unir para sumarlo, también lo puedo separar. ¿Se da cuenta o no? Ahora hago la transformación y luego no separo las integrales, sino que omitiendo la línea, como decía la línea 2, integro de manera directa. Entonces, integral de x elevado a 1 medio, 3 medios, x elevado a 3 medios sobre 3 medios, que sería igual a 2 tercios x elevado a 3 medios, y x elevado a menos 1 medio, si le sumo 1 me queda x elevado a 1 medio en el exponente, partido por 1 medio, y ese 1 medio se invierte de posición y quedaría como el 2 que multiplica al x elevado a 1 medio. Y luego lo que hace es reconstruir nuevamente la integral, o sea, la raíz, y luego factorizar para llegar a este resultado. ¿Ya? Bueno, dado el hecho de que ya hemos revisado algunos ejercicios y ya aprendimos las reglas básicas, entonces nosotros ya podríamos estar resolviendo nuestras primeras integrales. ¿Lo ven o no? Entonces tenemos hasta el número 15, 15, ya, 17, ya. Y aquí nosotros vamos a practicar. Deberíamos resolver entonces estos primeros ejercicios, ¿ya? ¿Lo hacemos entonces, les parece? Ya. Vamos entonces, integral de x más 7. Yo entiendo que aquí se separan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Integral de x primero, ¿cuánto sería? X cuadrado medios. Integral de 7, 7x. ¿Y qué me falta? ¿Qué me faltaría? La constante. La constante. Correcto. Recuerden que la mayoría de los casos voy a ocupar esta propiedad. La voy a traer ya para que no se les olvide. Me la voy a traer. Con esto no se les debería olvidar.
esta propiedad es la que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Ya, vamos con el número 17. Miren adelante. Lo hago yo y ustedes hacen el 19. 17. Resuelvo la primera parte. Entonces dice 2 por x al cuadrado medios. Menos, resuelvo la siguiente, 3x cubo tercios. Y ya resolví. ¿Por qué me falta agregarle? La constante. La constante. Correcto. Y ahora simplifico. Aquí voy a tener que simplificar. 2 se simplifica con el 2 y el 3 con el 3. Por lo tanto, el resultado quedaría x cuadrado menos x cubo más c. ¿Ven qué fácil? Y ahí está resuelta la integral. Ya, resuelvan ustedes la número 19. Rápido, yo los espero. ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? Estamos listos, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? X elevado a 6 sobre 6 para Sobre esa, seis. para esa expresión. ¿Y qué hacemos con el 1? Es una X. Integral de 1, X más. X, C. Correcto. Y ahí está resuelta la Más integral. constante. Listo, está resuelta. Ya. Me voy a llevar la fórmula para que no se les olvide, ¿ya? Me voy a llevar la fórmula para la siguiente secuencia de ejercicios. Pegar. Ahí está la fórmula. Revisamos y estos 3 ejercicios tenemos que resolver. ¿Me permiten separarlos un poco más? ¿Les parece? Permítanme separarlos un poco más. Ahí. Y entonces este ejercicio lo voy a separar de los otros dos. Espérenme. Y ese lo subo acá. Y estos los dejo acá. Ya, listo. Ahora sí los resolvemos. Ya, ¿qué pasaría con el número 26? ¿Qué pasa con ese 1 partido en x elevado a 6? ¿Cómo debería transformarse? Si está en el denominador, tiene que quedar en el numerador. Por lo tanto, va a quedar con exponente negativo. Y ahora lo podemos resolver, ¿verdad? Ya, ese es el paso que hay que hacer, ¿de acuerdo? Ese es el paso para aplicar la propiedad de la potencia. Listo, ¿cómo queda el resultado entonces? ¿Me ayudan? ¿Cómo queda el resultado? X elevado a, X menos 5 a menos 5. perfecto, menos 5 más C. Y ahí estamos resueltos, ¿verdad? Perfecto. El número 28 ocurre el mismo fenómeno de la de suma de fracción de igual denominador. Ese X a la cuarta significa que se tiene que descomponer con cada uno de los términos del numerador. ¿Lo ven? Y todo eso por dx. ¿Ok?
Entonces ahora hacemos nuestra operatoria para poder operar las fracciones. Todavía no hacemos la integral. Entonces dice que potencias de igual base que se están dividiendo, es decir, tienen forma de fracción, los exponentes se restan. Entonces me va a quedar 1 partido por x elevado a 2 más 2 x elevado a 3 menos 3 sobre x elevado a 4. Y todo eso de x. ¿Y qué pasa con los denominadores? ¿Qué debería ocurrir con ellos? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Deben pasar al numerador. Del denominador al numerador, cambiándole el signo del exponente. ¿Lo ven? Solamente pura álgebra. No he hecho nada de integral todavía, solo álgebra. Y ahora integro. ¿Y cómo quedaría esa integral? X menos 1 sobre menos 1 más la siguiente integral. ¿Cómo quedaría? 2x menos 2 sobre menos 2. Y la última, ¿cómo quedaría? Menos 3x elevado a menos 3 sobre menos 3. Y todo eso sumándole una constante. Pero todavía me queda un paso más, ¿verdad? Y a este 1 negativo que está acá debería pasar hacia adelante. Simplificar. Claro, entonces quedaría 1 por x elevado a menos 1. Ese negativo se multiplica con el positivo. Positivo por negativo, negativo, y se cancela el 2. Por lo tanto va a quedar x elevado a menos 2. Negativo por negativo queda positivo. Se cancela el 3 y dice x elevado a menos 3 más la constante. Pero los exponentes nunca deben ser, nunca deben ser Negativo. correcto. Entonces los ordenamos. Menos 1 partido por x, menos 1 partido por x cuadrado, más 1 partido por x cubo, más c. Y ahí está resuelta nuestra integral. Si se dan cuenta, en las primeras 3 líneas era solamente álgebra. ¿Se dieron cuenta o no? Para preparar recién en la línea 4 la integración. Y después de integrar, ¿qué es lo que tengo que volver a hacer? Álgebra otra vez para poder ordenar el resultado. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que integrar o la integración es como un acto artístico en la matemática, es como un arte, porque hay que colocar todas las reglas y todas las operaciones que hayamos aprendido antes para poder ajustar las expresiones para poder utilizar alguna de las fórmulas que nos hayan dado como reglas de integración. Preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta o no, jóvenes? Por ahora no. ¿No? ¿Todavía no? Ya. ¿Cómo se resolvería el problema número 30? Ese problema, ¿cómo se resolvería? Aquí tiene qué expresión está aquí adentro de la integral. ¿Qué expresión es esta? ¿Cómo le llamamos en álgebra? Un cuadrado de... Bi- Binomio. Binomio. Claro, un cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Resolver el cuadrado de binomio para después de resolver el cuadrado de binomio comenzar a realizar la integración. ¿Ya? Entonces, por eso aquí hay que acordarse todas las reglas.
Por ejemplo, en los métodos de resolución por fracciones parciales tenemos que resolver fracciones parciales. En el método de integración por parte hay que aprender una fórmula que me permite resolver por iteración, ¿ya? La integral, es decir, por repetidas veces haciendo integración, hasta llegar a una expresión que me da en una última integral una constante, ¿ya? Entonces a veces me sale una tremenda expresión. No, aquí nos faltaría PowerPoint para poder resolver ese ejercicio en este momento. Ya, hagan el 30, por favor. Yo los espero. Les doy unos minutos, ¿les parece? Resuelvan el cuadrado de binomio y luego resuelvan la integral. Les doy unos 4 minutos para que lo hagan. Los espero. Muy bien. Para poder resolver este ejercicio, entonces, yo lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Me lo voy a enviar y lo voy a poner en el siguiente PPT, ¿de acuerdo? Este es el número 30. Entonces, voy a copiar el número 30, que es ese que está aquí. Y lo voy a pegar acá. Ok. Ya. Resolvemos el ejercicio entonces, ¿les parece? ¿Cómo les fue con el cuadrado de binomio? ¿Lo pudieron resolver o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos. Esto debería haber quedado así. Cuadrado del primero, 4t elevado a la cuarta, doble del primero por el segundo, menos 4t cuadrado, cuadrado del segundo, más 1, y todo eso de t. Ya, ¿les dio ese resultado o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora ya lo podríamos integrar, ¿verdad? Integrar. Entonces lo integramos por sección, ¿verdad? Primero esta parte. 4t elevado a la quinta sobre 5 menos 4t cubo sobre 3 más t más c. Listo. Y ahí está resuelto. Muy bien. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Muy difícil? ¿Sí o no? Oh, perdón. Quité la presentación ya. Díganme, ¿muy difícil o no? ¿Muy difícil? Profe, ¿por qué más T? Integral de 1. Como, Ah, como cambiamos el dx, ¿se acuerdan? Aquí cambió el dx, pues ya no dice dx, ¿qué dice? sí, dt. Entonces, ¿cuál es la variable? T. sí. Claro, claro, por eso es la letra T, ¿de acuerdo? Porque estamos trabajando con T. Aquí me cambiaron la letra, pero el procedimiento es el mismo. El símbolo cambia. Muy complejo, jóvenes. Hasta el momento no, ¿verdad? Ya vean allí. Sí, ¿cuál es complejo, profesor? Ah, bueno, es que requiere todo el álgebra que hemos aprendido hasta el momento, ¿verdad? Eso puede ser, y hay que memorizar las reglas. Si es verdad, la memorización de la regla y además recordar todo el álgebra, por el caso de un cuadrado, de un codibinomio, de la simplificación, de elevar el exponente si está en el denominador al numerador, o transformar una raíz, claro, sí. Tiene hartas operaciones previas que hay que dominar. Ya, entonces, de estos que están aquí, ¿cuál les gustaría que les resolviera ahora? Porque tienen que practicar y realizar todo el resto del taller ustedes. Díganme, ¿cuál creen que es más complejo? ¿O lo ven como complejo? Para mí, las que tienen fracción y raíz. Ah, ya, las que tienen fracción. Las que tienen fracción, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que en este caso sería que la fracción se separa, ¿verdad? Y se comparte el denominador con cada una de las fracciones. ¿Se acuerdan? Ahí. Y ahora
tienen que transformarse las raíces en potencia y las potencias del denominador subirse al numerador. ¿Pero qué les parece este ejercicio, el 31? Miren. Interesante el 31, ¿no? Miren. 31, dice ¿Es elevado a 2, profesor, el I o eh, es ¿cómo se dice? El índice no, de la raíz. el I está elevado a 2. Entonces se vería así de esta forma. Raíz, o sea, perdón, integral de I cuadrado por I elevado a 1/2. Y todo eso de I. Pero ¿se acuerdan lo que pasaba? Que decía que potencias de igual base que se están multiplicando. ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Se resta? No, pues cuando se están multiplicando se suman. Potencias de Suman. igual base que se multiplican, los exponentes se suman. Entonces tengo que sumar a 2, tengo que sumarle 1/2. Entonces eso lo voy a dejar como una única fracción. Entonces dice que I va a ser igual a 5/2. ¿Se da cuenta? Y ahora tengo que integrar esto. Y esto es fácil de integrar, pues. Lo integro. I elevado a 7/2. Y ese 7/2 se da vuelta para darme la respuesta final. Listo. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Lo ven? Claro, entonces aquí dominar el álgebra que hemos visto anteriormente es como la clave. Algo parecido va a pasar en el ejercicio 32. St cuadrado tiene que multiplicarse primero por el 1 y después tiene que multiplicarse por el 3t. Y luego puedo integrar. ¿Ok? Ya, entonces, ¿les parece que les dejo este ejercicio como tarea? Y la próxima semana ustedes me dicen cuál era el más difícil o qué les costó o qué no pudieron y desde ahí comenzamos nuestra clase. ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Ya. Entonces, esperemos un segundo. Profe, ¿solo el 32 como tarea para la otra semana? No,